Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al segundo día del Congreso de Derechos Humanos. En primer lugar, mi nombre es Cristina Goñi, trabajo para Open Society Foundations para el programa regional en Europa. Me gustaría agradecerle a la Abogacía Española, al Consejo General de la Abogacía Española y a la Fundación por la invitación a moderar este prometedor panel. En el día de ayer se discutieron cuestiones relativas a la tipificación de delitos de odio. Se presentó la guía, se abordó la dimensión y el impacto que los delitos de odio puedan tener a la hora de restringir la libertad de expresión. Pues bien, en la mesa de hoy queremos dar una mirada al activismo, al rol del activismo social, al rol de las víctimas. Cada día en España cientos de personas sufren y padecen diferentes formas de violencias y acosos físicos y verbales por el mero hecho de sentirse y de ser diferentes, por su raza, por su identidad sexual, por su diversidad funcional, por sus creencias religiosas, por no formar parte de esa hegemonía blanca española y heterosexual que es la hegemonía. Y los delitos de odio, como se abordó ayer, son infravalorados, infrarrepresentados, en muchos casos son desestimados y en la mesa de hoy queremos abordar a qué se debe ese fenómeno de infradenuncias. ¿Cuáles son el papel desde el activismo social, desde el acompañamiento social y personal que realizan las diferentes organizaciones de la sociedad civil, acompañamiento jurídico, pero también desde la dimensión de la comunicación social y de la difusión de información responsable? ¿Cuál es el papel que la sociedad civil puede tener a la hora de dar voz a esas víctimas? Entonces, en primer lugar, voy a pasar a presentar a Charo Ulises. Charo Ulises es malagueña, es doctora en Ciencias de la Comunicación y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga. Es coordinadora del Servicio de Atención Jurídica Gratuita a Víctimas de Delitos de Odio del Colegio de Málaga y es presidenta de la Asociación LGTB Ojalá de Málaga. Le hemos invitado a ser la primera y a presentar y contextualizar este panel porque una de las cuestiones que abordará será los derechos de las víctimas, la definición de víctimas, de esos grupos que requieren especial protección jurídica y finalizará su presentación con la realidad que padecen las víctimas de población del LGTBI en España. Gracias, Charo. Ahora sí. Es que yo creía que el rojo era que no. Y el rojo era que sí. Pues nada, muchas gracias a la Fundación Abogacía Española por invitarme. Y bueno, la verdad es que la pobre Kiara me pasó el PowerPoint así de oficial, pero yo como soy muy torpe no he sabido hacerlo y además me sentía folclórica y digo, bueno, voy a poner hasta la bandera del arcoíris y tal que pega mucho, ¿no? Pero bueno, más o menos eso ha sido una cosa hortero folclórica que queda muy guay, ¿no? Bueno, yo voy a empezar hablando de la víctima, ¿no? ¿De qué es la víctima? Pues bueno, el Estatuto de la Víctima, que como sabemos se aprobó en el 2015, te habla de que la víctima directa es toda persona física que haya sufrido un daño en su persona o en sus bienes o en su patrimonio a consecuencia de un delito, ¿vale? Luego te habla también de otro tipo de víctima, que es la víctima indirecta. La víctima indirecta es que en caso de muerte o desaparición de la víctima directa, siempre que no haya sido quien haya cometido el delito, evidentemente, pues se considerará víctima indirecta el cónyuge, la pareja, de hecho, los hijos, los ascendientes, los hermanos, los parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado, siempre que estuvieran bajo su tutela, las personas que se encontraran bajo la tutela de la víctima o las que se encontraran bajo acogimiento familiar, ¿vale? Estas son las víctimas indirectas.
Clases de victimización. La victimización primaria es el daño físico, psíquico o emocional que se le produce a una persona como consecuencia de un delito, ¿vale? La victimización secundaria pues se produce cuando la víctima entra en contacto con el sistema jurídico penal en busca de ayuda. Esto es, cuando la víctima va a la comisaría o al juzgado y tiene que esperar 4 horas para que la atiendan para eso. Cuando va al juzgado y resulta que se tiene que ir otro día porque la declaración ese día no se puede hacer. Que luego además hay que repetir la declaración porque no sé cuánto. Todo eso le causa un daño añadido a la víctima que se llama victimización secundaria. Y la victimización terciaria es aquella victimización que recae sobre el delincuente que cuando ya ha cumplido lo que se dice su deuda con la sociedad, es decir, cuando ya ha estado en la cárcel, ha cumplido su condena, pues aún así sigue estigmatizado por el delito que ha cometido, ¿no? Y ese estigma le persigue incluso toda su vida, ¿vale? Estas son las clases de victimización. Perdonad que vaya muy rápido, pero como solo me dan 10 minutos, yo quiero decirlo todo. La víctima LGTB, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, es especialmente escogida por su orientación sexual, por su identidad o expresión de género real o percibida. Es decir, que puede ser que una persona no sea LGTBI, pero su agresor o agresora la perciba como LGTBI y le agreda. Y eso también es un delito de odio, ¿vale? El problema del delito de odio y la gravedad, que ya se habló ayer, pero bueno, lo repetimos otra vez, es que lanza un mensaje de intolerancia no solamente a la víctima, sino a todo el colectivo que la víctima pertenece. Porque tú vas por la calle, tienes mala suerte de encontrarte con alguien que te pega 2 tortas y te roba. Vale, pues te ha pasado eso puntualmente porque has tenido mala suerte. Pero cuando eso te pasa porque tú eres gay, porque tú eres lesbiana o transexual, en este caso, tú ya sabes que eso te va a volver a pasar porque ha sido por algo que tú eres, porque tú eres así, por una cuestión, una condición que tú no quieres ni puedes cambiar. Entonces, cualquier momento te puede volver a pasar. Y encima, no solamente te envía un mensaje a ti, sino que todas las personas que pertenecen a tu mismo colectivo, todas las personas que son LGTBI, ya saben que le puede pasar a ellos también porque ellos también son LGTBI. Por eso es la gravedad del delito de odio, ¿vale? El delito de odio también, bueno, puede ser por error, lo que decíamos antes, porque te perciban como una persona LGTBI y tú no lo seas, pero se considera delito de odio igual, o por asociación, porque tú no seas LGTB, pero tengas relación de alguna manera con personas LGTB. Eso puede pasar, por ejemplo, con los hijos e hijas de parejas del mismo sexo, ¿vale? Los niños y niñas de parejas del mismo sexo que sufren algún tipo de violencia o discriminación por el hecho de tener 2 padres o 2 madres. Bueno, esto son las tonterías que pone la gente por ahí, ¿no? De cerebrada, antibujarra, no, orgullosos de no ser como tú. Esas pegatinas inundaron Madrid en el orgullo pasado, ¿eh? En Chueca aparecieron ese tipo de pegatinas. Las personas LGTBI, igual que el resto de las víctimas de delitos de odio, son consideradas, como decía Esteban Ibarra ayer, que el término que acuñó Violeta Friedman, vidas sin valor, vidas que no valen nada, vidas que no merecen ser vividas, ¿vale? Hay un término que yo escuché que se me ha quedado y siempre lo digo y me dicen, tú di eso de la cucarachización, que queda muy impresionante, y es verdad. O sea, cuando tú consideras que una persona es como un bicho repugnante, como una cucaracha, no tienes ningún reparo en hacerle cualquier cosa, en pisotearlo, en torturarlo, en matarlo, porque no te da ningún remordimiento de conciencia. Ayer vimos el magnífico documental este de Arde el odio, la llama del odio, y venían lo de los Tutsis y los Hutus, y cuando estaba en esa guerra, creo que eran los Tutsis que decían, o los Hutus decían, las cucarachas Tutsis, ¿no? Le llamaban cucarachas, ¿no? Entonces, cuando tú deshumanizas de esa manera a la otra persona, eres capaz de hacerle cualquier cosa sin sentir ningún tipo de remordimiento. Como dijo ayer Adela Súa muy bien, es un término que yo le decía a Kiko, ¿no? Yo soy una gorrona intelectual, voy por ahí absorbiendo todo, ¿no? Y me lo quedo porque me gustó mucho, ¿no? Esa idea, ¿no? De el delito de odio como algo que niega a la víctima el estatus de ser humano, ¿no? Pues eso pasa también con las personas LGTB, nos niegan el estatus de ser humano. Es un atentado contra la dignidad de la persona, contra el artículo 10, uno de los derechos fundamentales que tenemos reconocido en la Constitución Española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además. Bueno, esto también es otro de las maravillosas pintadas que se ven por ahí, ¿no?
el Estatuto de la Víctima te dice que es necesario un tratamiento individualizado de la víctima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aunque las víctimas LGTBI o las personas LGTBI tenemos unas características propias y tenemos unas características propias también a la hora de ser víctimas de un delito que se diferencian a lo mejor de un delito que se comete contra una persona con discapacidad o con una persona con una raza distinta, sí es verdad que dentro de ser LGTBI cada uno tenemos nuestras historias mentales y cada uno puede asumir un delito o le puede afectar de manera distinta. Por eso es necesario un trato individualizado, ¿vale? También te habla del alcance de la protección el Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima protege a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España con independencia de la nacionalidad de la víctima, de si son mayores o menores de edad y una cosa muy importante, de si tienen residencia legal o no en España. Y eso es muy importante porque, como ya veremos, uno de los problemas de la infradenuncia es que las personas extranjeras en situación ilegal no denuncian porque tienen miedo de que va a ir a la policía y que le abran encima de que han sido víctimas, le abran un expediente de expulsión, cosa que ha pasado. Los derechos de la víctima, voy a hablar muy rapidito porque ayer mi compañero José Vicente, presentando la guía, lo explicó muy bien. Entonces, bueno, para no entretenerme mucho, pues el derecho a estar acompañado por la persona que tú quieras, el derecho a que te informen bien de las cosas, porque si no te informan de tus derechos, ¿cómo lo vas a ejercer? Imposible. Derecho a entender al ser entendido, pues un intérprete, ¿vale? O en lengua de signos si lo necesitas, que te traduzcan también resoluciones judiciales, la protección, que te garanticen la protección, asistencia y apoyo, derecho a justicia gratuita para ejercer la acusación particular cuando tengas derecho a ella, derecho a recibir información sobre la causa penal, sobre todo sobre la sentencia, por ejemplo, participar activamente en el proceso penal, es decir, ejercer la acusación particular, aportar pruebas. Participar en la ejecución, reembolso de gastos y justicia restaurativa, ¿vale? Las medidas para evitar la victimización secundaria, que se le tome declaración a la víctima lo más rápido posible, que se unifiquen todas las declaraciones de la víctima, declaración grabada de la víctima, el acompañamiento y la visualización. Las problemáticas de la víctima, pues que dice la FRA, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que solo se denuncian el 10% de los delitos de odio que se cometen, ¿vale? ¿Por qué? Porque las víctimas desconfían de la policía, porque no saben dónde denunciar ni cómo denunciar, porque son inestables procesalmente, no denuncian transcurrido mucho tiempo, desaparecen del procedimiento, tienen miedo a las represalias, porque hay un deficiente ofrecimiento de acciones, porque las mandan a la oficina del consumidor cuando no, lo que la tienen que mandar a la policía, porque realmente son víctimas de delitos, ¿vale? Porque dudan de su credibilidad, porque la policía y todos los agentes y los operadores que tratan con las víctimas desconocen la realidad de los colectivos vulnerables. Por eso estamos aquí hoy para contarlo, si me da tiempo 2 minutos, que es lo que me queda, contar un poco la realidad de las personas LGTBI. Hay que tener en cuenta también la interseccionalidad, porque bueno, una persona puede ser lesbiana, ¿vale? Pero también, bueno, como mujer también tiene una discriminación, también, además de lesbiana y mujer, puede ser gitana, y también, además de mujer, lesbiana, gitana, puede tener una discapacidad. Todo eso son intersecciones que aumentan o multiplican la vulnerabilidad de la víctima, perdón. Bueno, luego el recurso fácil a considerar los hechos leves, eso lo voy a decir para el huevo, para el debate, porque eso tiene tela, cómo están pasando a delitos leves cosas que son delitos de odio, ¿vale? No credibilidad del testimonio de las víctimas, archivos cuando hay versiones contradictorias y no valorar todos los bienes jurídicos afectados, la dignidad y la integridad. Las víctimas LGTBI, ¿qué pasa con las víctimas LGTBI? Bueno, tienen miedo a represalias. El miedo, yo que asisto a víctimas LGTBI, es una constante. O sea, tengo miedo de que me hagan algo encima, ¿no? Normalización de la violencia que sufren, porque muchas personas LGTBI, desde pequeñitas, incluso empezando por el colegio, ya eran victimizadas, ya eran agredidas e insultadas por el hecho de ser LGTBI. Con lo cual normalizan eso y ya como que, a no ser que les pase una cosa muy gorda, pues lo tienen como asumido, ¿no? Algo así, ¿no? Reacias a develar que son personas LGTBI, porque muchas personas están en lo que se llama en el armario, todavía no han dicho a nadie que su orientación sexual, y el denunciar supone revelar su orientación sexual. Desconfían de la policía y de la justicia. ¿Por qué? Porque
hemos tenido también quejas de que la policía, pues algunas veces no ha tenido un comportamiento adecuado con las personas LGTBI, sobre todo con los chicos, ¿vale? Porque ha llegado un chico a lo mejor que tenía lo que se llama pluma y tal, y entonces, bueno, porque ha habido comentarios, risitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que yo siempre le digo a la policía cuando da charla, un chico puede tener pluma, pero no puede ser gilipollas. O sea, que se da cuenta perfectamente de que se están riendo de él y de que están haciendo comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí que es una victimización secundaria, aparte de una falta de respeto como un camión de grande, evidentemente. La disminución de la autoestima, la destrucción de la imagen de un mundo lógico y razonable, y tienen más consecuencias que otras víctimas, ¿vale? Luego, y un problema también, y algo que diferencia al colectivo LGTB de otros colectivos vulnerables, es una cosa muy sencilla. Es que, por ejemplo, una persona es negra, ¿vale? Normalmente, bueno, si una persona es negra, pues toda su familia, pues, o alguien, o bastante de su familia, pues es normal que sean negros también, ¿no? Entonces, se les da unas estrategias, ¿vale? Porque ya están acostumbrados o ya llevan una tradición de racismo o de esos delitos de odio que hacen que a su hijo o a su hija le enseñen una serie de estrategias para hacer frente a estos delitos. Y además, que cuando un niño o una niña, por ejemplo, que es negro o chino o tenga o de otra raza, ¿vale? Llegue a su casa y diga, me han insultado porque soy negro, porque soy chino o porque soy indio, ¿vale? Su familia, que es china, india y negra, ¿vale? Le va a ayudar y le va a apoyar. Un minuto. Cosa que no pasa con las personas LGTB, porque con las personas LGTB normalmente no tienen apoyo familiar, porque su familia o no sabe que es LGTB, o no lo quiere saber, o no lo acepta. Y desde luego nadie nos ha dado a las personas LGTB, desde que somos pequeñas, ninguna estrategia para hacer frente a esa discriminación y a esa homofobia que todavía existe en la sociedad, ¿vale? Luego hay el tema de los prejuicios. ¿Por qué se crea el odio o la discriminación hacia las personas LGTB? Pues porque hay una serie de prejuicios basados en mitos que son absolutamente absurdos y tal, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, está el tema de la pluma. Hay gente que tiene pluma, gente que no tiene pluma. Yo soy absolutamente defensora de la pluma porque sin las personas con pluma, sin aquellos que salieron valientes demostrando lo que eran sin problemas, y que le partieron la cara, que los mataron, sin eso yo hoy no estaría aquí, yo no tendría derechos civiles. Y los tengo gracias a esas personas que parecen ridículas, que salen por ahí, tal, yo tengo derechos gracias a esas personas. Que las lesbianas y los gays quieren ser de sexo contrario, que ser gay o lesbiana es una moda, eso creo que lo ha dicho hasta el Papa, que está de moda ahora ser gay o lesbiana o tal, que son más promiscuos, eso no es verdad, que las parejas del mismo sexo, uno hace de hombre y otro hace de mujer, eso es una chorrada, porque nosotros no imitamos a las parejas heterosexuales. Decir que un hombre, en una pareja homosexual, decir que un hombre quien hace de hombre y quien hace de mujer en una pareja del mismo sexo, es lo mismo que en unos palillos chinos decir quién hace de tenedor y quién hace de cuchillo. Es lo mismo, no es verdad eso, ¿vale? Las lesbianas no disfrutan en la cama, eso es mentira, me van a echar de aquí por decir estas cosas. Eso es mentira, eso es un rollo falocéntrico que tal, pero eso no es verdad, doy fe. A los gays les gustan todos los hombres, no es cierto, a los gays les gustan los que les gustan y los que no les gustan, pues no les gustan, ¿no? Hoy habéis oído ese rollo de maricón, pega el culo a la pared, cosas chorradas de esas, ¿no? Cosas desagradables que dice la gente, porque yo no sé, se pensarán que como eres tío, pues si hay un gay, pues tú le vas a encantar y a lo mejor no te toca ni con la punta de un palo, ¿sabes? A las lesbianas les gustan todas las mujeres, pues no, yo soy lesbiana y todas las mujeres no me gustan las que me gustan y las que no me gustan, no me gustan. Es una enfermedad. Eso tenemos al gran y magnífico obispo de Alcalá de Henares, que te dice que yo me puedo curar de mi rollo lesbiano si me leo la vida de San Pelayo. Y yo prefiero ser lesbiana y seguir siendo lesbiana antes de leerme la vida de San Pelayo, la verdad. Que son personas amargadas y retorcidas y asociarlas con el VIH-Sida, y que es antinatural, cuando en la naturaleza se dan muchos casos de homosexualidad entre animales, ¿no? Y pues hay un cambio. El hecho de que seas víctima de un delito de odio, la persona LGTB, te hace cambiar tu estilo de vida, dejas de frecuentar los sitios que frecuentabas, tienes problemas para aceptar tu propia homosexualidad, lo que se llama la homofobia interiorizada, incluso se dan intentos de suicidio.
depende de dónde vivas, así será peor o no el hecho del tema de los delitos de odio. No es lo mismo ser LGTB en Madrid que ser LGTB en Canillas de Aceituno, ¿no? Que es un pueblo de Málaga, no es lo mismo. Tardan más tiempo en recuperarse, ¿vale? Tienen más consecuencias de delitos que otras víctimas de delitos de odio. Hay una cosa muy horrorosa, que es la violación correctiva, que se practica sobre todo en África, sobre las mujeres, porque se le dice, tú eres lesbiana porque no has conocido un hombre, ¿no? Por no decir otra cosa, que entonces ya no me invitan más a la fundación. Bueno, estas son las consecuencias de la homofobia y la transfobia, ¿vale? Para que estos son imágenes de ahora, ¿vale? Conclusiones, ¿vale? Las víctimas LGTBI son especialmente vulnerables a los delitos de odio, necesitan un tratamiento individualizado, es muy importante facilitar el acompañamiento, una información clara y completa de sus derechos, evitar gestos, miradas y comentarios y actitudes despectivas, tener en cuenta la interseccionalidad. Las personas trans deben ser tratadas conforme su identidad sentida, independientemente de lo que ponga su carnet de identidad, y apoyarse en las organizaciones LGTBI, que para eso estamos, ¿vale? La diversidad sexual y de género no es una ideología, ¿vale? No es una ideología. El armario duele estar en el armario, y lo digo yo, que he estado muchos años en el armario, y estar hoy aquí visibilizándome me ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, muchas lágrimas y mucho sufrimiento injusto que no tenía yo por qué haber pasado. Y nada, bueno, las personas LGTBI también ejercemos la abogacía, lo digo porque parece que ser lesbiana o ser gay es una profesión. Cuando te dicen, no, fulanito que es maricón, y entonces nada más que lo define el hecho de es maricón, ¿no? No es nada más, ¿no? O yo soy lesbiana, pero es que además soy abogada, soy tía, soy hija, soy sobrina, soy amiga, soy muchas cosas, nada más. Y ejerzo la abogacía. Y una cosa os digo, no me hace ninguna gracia, y ya hablaremos con la historia de la libertad de expresión y tal, está muy bien, yo respeto la libertad de expresión, pero también está el cariño, el afecto y el no herir los sentimientos de los demás. Y cuando yo estoy en una sala de letrados de Málaga o de cualquier sitio y he oído el mariconazo o fulanito que le gusta que le muerdan la almohada o cosas así, a mí me ha dolido, porque son mis compañeros de profesión, porque yo soy abogada y soy lesbiana, y porque hay compañeros de profesión que son abogados y son homosexuales. Entonces eso, por favor, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Amar es un derecho humano. Chao. Muchas gracias. Lo siento en el alma, Charo, pero tenemos creo que otras 3 participaciones súper potentes y necesitamos ajustarnos un poquito al tiempo. De tu presentación destacaría 3 aspectos fundamentales. Gracias por haber mencionado la interseccionalidad y la especial vulnerabilidad de aquellas personas que sufren diferentes formas de opresión y discriminación. Destacar que dentro de esos colectivos hoy no pueden estar todos aquí representados, es decir, hay otras formas de delitos de odio y hay otras víctimas, como las personas sin hogar y las personas pobres, la porofobia, pero también la gordofobia o también la islamofobia, que hoy no hemos tenido espacio, no había lugar. Destacar también de tu presentación la necesidad de escuchar a los colectivos, de escuchar las necesidades y las especificidades de cada uno de los grupos y de las minorías sociales para dar una respuesta adecuada. Pasamos ahora sí a la intervención de Jesús Martín Blanco, delegado de Derechos Humanos y Discapacidad para la Convención Internacional de los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad. Cacereño, es licenciado en Información, tiene una ristra de másteres. Destacaría su trayectoria vinculada al movimiento asociativo de la discapacidad. Y Jesús, espero que en 10 sucintos minutos nos presente la realidad de las personas con discapacidad como víctimas de discurso y de delitos de odio y los instrumentos normativos para su protección. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Cristina. Gracias a la Fundación Abogacía Española, enhorabuena por dedicar este congreso a los delitos de odio y por contar con la sociedad civil organizada de las personas con discapacidad y sus familias, encarnada en CERMI estatal, para denunciar y para reflexionar sobre el tema del discurso del odio, de los delitos de odio, una cuestión que desafortunadamente sigue inherente a la condición de la discapacidad, que nos acompaña sin culpa y que nos aleja de cualquier esfera de inclusión. Quiero iniciar mi intervención citando a Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz y Premio Nobel de la Paz, quien señalaba que la intolerancia es todo aquello que incita al odio y que odiar, lo has dicho tú también, Charo, odiar es negar la humanidad del otro. Añadía también Elie que cuando fracasan las palabras entra en acción la violencia, que no es más que el lenguaje de aquellos que han perdido las palabras. Y también es la forma como se expresa la intolerancia y aquello donde germina el odio.
Resulta inconcebible que estas palabras hoy sigan teniendo todo el sentido, precisamente cuando este país cumple 40 años de vida democrática y al tiempo se conmemoran los 7 años de esta Constitución de la humanidad, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que precisamente es el odio el que pone en riesgo la salud de estas leyes. Enano, subnormal, loco, retrasado, son palabras que están insertas en nuestro vocabulario como insultos, palabras que en muchos casos se dirigen hacia las propias personas con discapacidad, que las escuchamos con miedo, con resignación y que provocan en nosotras y en nosotros heridas que nos acompañan a lo largo de toda nuestra existencia. Nuestra propia Constitución, nuestra propia Carta Magna nos califica como disminuidos. Estamos ahora iniciando con el Gobierno, con los grupos parlamentarios, con la sociedad civil, una reforma muy importante para que esta palabra que nos deprecia, que es ofensiva, que es hiriente, pues bueno, se cambie por el tema de personas, porque no queremos ser disminuidos, no queremos ser un adjetivo, queremos que la Constitución, la sociedad, el derecho ponga el foco en el sustantivo, en la persona. No queremos que el adjetivo o el diagnóstico colonice nuestras vidas. El discurso del odio, según lo define el propio Consejo de Europa, debería entenderse como aquello que es fomento de instigación del odio en cualquiera de sus formas, humillación, menosprecio a una persona o grupo de personas, así como acoso, descrédito, distribución de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza, con respecto, que esto es muy importante, a una persona o grupo de personas. La justificación de estas manifestaciones son por razones de raza, origen nacional, étnico, lingüístico, edad, discapacidad, lengua, religión, creencias, identidad, orientación sexual, identidad de género y otras características o condiciones personales. Hoy la violencia y el delito de odio siempre vienen precedidos por el discurso de odio. Es un fenómeno muy peligroso, es un fenómeno que causa sufrimiento, mucho sufrimiento, que causa incluso muerte. Y en este aspecto, porque ahora hay un debate interesante, hay un debate caliente en la sociedad española en torno a la libertad de expresión. Yo soy un profundo defensor de la libertad de expresión. Es una conquista social muy importante de cualquier democracia. Pero como persona con discapacidad tengo que decir que no todo vale y que la libertad de expresión no puede ser en ningún caso libertad o impunidad para la agresión. Se trata, la definición esta del Consejo de Europa puede resumirse en 2 palabras, exclusión o minorías, un tándem profundamente perturbador que a pesar, como digo, de todo este recorrido de vida democrática, hoy nos vuelve a sentar aquí en 2018. Porque es un asunto que debemos poner en la agenda los operadores jurídicos y en las políticas públicas. Un asunto que a la sociedad civil nos debe preocupar y nos debe ocupar desde nuestras diferentes responsabilidades. Para entender qué llevan a este comportamiento hacia las personas con discapacidad hay que mirar a esos vestigios que perpetúan esa creencia que un día nos etiquetó como seres inferiores, seres prescindibles o seres que había que curar. Tampoco ayuda a contar con un marco jurídico, social y moral que sostiene una visión mal entendida de la protección al legitimar que se nos aparte, que se nos sustituya en la toma de decisiones, algo que indudablemente no se ajusta a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una norma, un tratado ratificado por España, un país que no puso ningún tipo de consideración a sus articulados y que es de obligado cumplimiento en el Estado español. Un tratado que aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, a potenciar la libertad y la igualdad de las personas con discapacidad y que nos ubica en el centro de las decisiones que afectan a nuestra propia existencia. Son muchos los estudios y las investigaciones que han puesto de relieve esta mayor prevalencia de la discapacidad en relación al tema de los delitos de odio, especialmente aquellas que tienen una discapacidad intelectual o del desarrollo. Están estas entre la mayor incidencia entre las víctimas de maltrato, de abuso, así que es una de las cosas en las que quiero incidir porque estamos aquí en la Casa de la Abogacía,
las especiales barreras que este colectivo encuentra a la hora de buscar reparación en la justicia. Y entre estas barreras ocupan un lugar central aquellas que están relacionadas con el diseño normativo, institucional, de un sistema de justicia penal y con las actitudes de sus propios operadores jurídicos hacia estos hombres y hacia estas mujeres. Estos obstáculos, madre mía, 3 minutos, pueden provocar impunidad en las conductas de maltrato o abuso, porque muchas veces estas personas ni siquiera saben que se está haciendo un atentado contra ellos. Al desconocer estas personas los recursos legales existentes y al percibirse el sistema judicial como un sistema ajeno y hostil por parte de esas personas. Quiero señalar otra cuestión que también nos lleva a estos delitos de odio, que es la depreciación que sufren estas personas en el tema de la segregación escolar. Es una política admitida en nuestras leyes educativas. El 20% del alumnado con discapacidad está en centros educativos llamados especiales, algo totalmente inadmisible desde una perspectiva de igualdad de trato y derechos humanos. A mí me resulta muy difícil comprender que en el 2018 podamos mantener a seres humanos separados de la vida en común por razón de discapacidad. ¿Cómo vamos a fomentar la tolerancia, el afecto, si no hay convivencia con estos niños de discapacidad? ¿Cuándo les vamos a inculcar estos valores de solidaridad, de respeto, si no hay convivencia? Y si los mantenemos alejados del diferente, precisamente porque es diferente. Esta, sin duda, es una práctica nociva que condena a estas niñas y a estos niños al ostracismo social y que refuerza la idea de vidas ocultas, asistidas y marginales en el imaginario colectivo. Quiero hacer referencia a alguna de las leyes. Antes, Charo, has mencionado el propio Estatuto de la Víctima, una ley que carece de cualquier referencia a la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No termina de asumir esta ley, que es de 2015, la visión que maneja la Convención, al considerar reiteradamente la discapacidad como un rasgo, una característica personal que puede generar especiales necesidades de protección. Se otorga primacía al principio de protección y se desconsidera la necesidad de garantizar la plena y efectiva participación de las víctimas con discapacidad en las diferentes fases del proceso penal. Quiero terminar con datos porque, bueno, pues tenía algunas consideraciones que Cristina os haré llegar para que se las pases al resto de participantes sobre cuestiones vinculadas a esta hostilidad del sistema judicial y a estas cuestiones que deben emprender los operadores jurídicos para cambiar esa mirada asistencialista, proteccionista hacia las personas con discapacidad, para ubicarla en el centro de discusiones, para que la justicia pueda escuchar a estas personas, podamos tener mecanismos pues con lectura fácil, con lengua de signos, con braille, para que la justicia sea un lugar confortable para ellas y ellos. Quiero hacer referencia a un informe que es elaborado por la Organización por la Seguridad y Cooperación de Europa, solamente esto, Cristina, sobre delitos de odio en sus Estados miembros y sitúa a España en un terrible segundo puesto, solo por detrás del Reino Unido, en registrar delitos de odio contra las personas con discapacidad. 264 casos, cifra creciente con respecto al año 2015, con 226 casos computados. Este informe apenas arroja luz sobre la naturaleza de estos delitos, ya que estima en 158 casos los casos indeterminados. Estas cifras, además de ocultar dolor, podría proporcionar información relevante sobre la tipología, la naturaleza de estos delitos que sufrimos las personas con discapacidad. Son datos para la vergüenza, datos que nunca debieron existir, y nuestro marco legal se ampara bajo un tratado revolucionario que es la Convención que estoy citando reiteradamente, que además de la igualdad formal, sustantiva y de oportunidades, debemos que invocar la igualdad transformadora. Tenemos que invocar esta igualdad para hacer del cambio sociocultural una obligación jurídica. Y al igual que tenemos que cuestionar esos acuerdos patriarcales hegemónicos y erradicar cualquier forma sistémica
de discriminación contra las mujeres, entre ellas la violencia machista. Esta igualdad transformadora también debe impregnar a las personas con discapacidad. Para ello, en la Convención, como digo, tenemos una aliada fiel, estratégica, pues se trata de un grupo humano donde persiste este tratamiento diferenciado por razón de discapacidad, con unas consecuencias terriblemente perjudiciales. Dicho tratamiento, que se justifica erróneamente bajo la apariencia de protección, del tratamiento, este buenismo del mejor interés para las personas con discapacidad, no está en línea con los derechos humanos. Nosotros, nosotras, lo decía antes también Charo, queremos vivir juntos y esas deben ser las políticas públicas, las actitudes de los operadores jurídicos, de las abogadas, de los abogados, para conseguir ese ansiado Ítaca al que nunca llegamos, que se invoca mucho, que es la inclusión. Y bueno, como digo, pues desde la sociedad civil organizada de la discapacidad vamos a trabajar con todas y con todos, pues para que este tema de los delitos de odio, pues no nos vuelva a sentar en ninguna mesa y hablemos simplemente de convivencia, de igualdad y de libertad. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Me gustaría destacar las dificultades que has mencionado con respecto al derecho de acceso a la justicia y a otros servicios de las personas con diversidad funcional, y te agradezco la concreción a la hora de algunas de las propuestas de reforma que has mencionado. A continuación vamos a dar paso a Danae García, activista, jurista y miembro de SOS Racismo. Su trayectoria profesional está vinculada a movimientos antirracistas y también ha trabajado en centros de internamiento y expulsión de personas migradas. La presentación y la intervención de Danae creo que es muy oportuna, sobre todo teniendo en cuenta la banalización, la normalización de una retórica política antimigración, racista y xenófoba. En muchos países hay evidencia empírica, como en Reino Unido, en Estados Unidos o en Francia, de que después de acontecimientos similares, como fue el Brexit o la toma de presidencia de Trump o el estado de emergencia en Francia, los delitos de odio se dispararon. Sería interesante conocer dentro de, espero que no mucho, cuál será el impacto de esta normalización, de esta retórica política que cuestiona, que erige a las personas, sobre todo migradas y racializadas, como amenazas para la seguridad. Para ello tenemos a Danae, que nos presentará el trabajo que realizan en SOS Racismo, el enfoque que yo creo que es pionero, por lo menos a nivel de Estado español, con respecto a adoptar a las personas migradas como sujeto político y centro de cualquiera de los movimientos de incidencia. Gracias, Danae, por la paciencia, y espero que tú sí me hagas caso con la limitación del tiempo. Tienes 10 minutos. Gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias también, como mis compañeros de mesa, la Fundación de la Abogacía Española. Y bueno, como tengo poco tiempo, pues voy un poco al grano. Quiero empezar puntualizando que no me gusta, digamos, jerarquizar las opresiones, porque, como muy bien ha dicho antes Charo, la interseccionalidad, pues bueno, hay que tenerla muy, muy a la vista, ¿no? Yo personalmente tengo incluso críticas con ello, aunque bueno, eso digamos que va para otro debate, porque yo, siendo mujer, teniendo también una orientación sexual no heterosexual, ¿no? Y siendo mujer negra, creo que a lo largo de mi vida lo que más me ha oprimido ha sido ser negra, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que lo del tema de la interseccionalidad, que obviamente hay que incentivar, lo pongo un poco en mi trayectoria personal en duda, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, comentaros que las personas migrantes y racializadas tienen, sobre todo, los problemas más grandes en las instituciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Las personas migrantes y racializadas no son vistas como personas, eso para empezar, son vistas como animales. Por lo tanto, todos los derechos o toda la normativa pues, española, comunitaria, internacional, muy pocas veces le resuelve los problemas, ¿no? Para que me entendáis. Bueno, sé que me vais a entender porque estoy en la Fundación de la Abogacía Española, pero bueno, para yo explicarme. Con esto quiero decir que, vuelvo otra vez a lo anterior, no voy a decir que las personas migrantes y racializadas son el grupo en situación de vulnerabilidad que más sufre, porque tampoco sería justo,
pero obviamente hay un plus, ¿no? Yo cuando hablo, o mi colectivo, claro, hablamos de un concepto que se llama racismo estructural, en cuanto a que, toda la problemática y todos los casos en los que una persona puede sufrir racismo está en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pues en el trabajo, en vivienda, con los servicios sociales y con la policía. Esto lo quiero recalcar porque en SOS Racismo Madrid casi 70% de los casos que nos llegan son relativos a racismo institucional. Racismo institucional y además un porcentaje también muy alto relativos con la policía, ¿no? Esto sí que es algo muy específico de las personas migrantes y racializadas, porque las personas racializadas, aún no siendo migrantes, como en mi caso, yo he nacido aquí, aunque no soy blanca, pero he tenido bastantes problemas, digamos, con la policía, aparte de mi trabajo, ¿no?, diario en la asociación. Esto es así porque, claro, cuando hay una ley de extranjería que digamos que lo que hace es incentivar, ¿no? Lo que hace es regular las expulsiones de las personas sin importar tampoco qué les pasa a estas personas o, de alguna forma, poner barreras, aun teniendo requisitos para tener un permiso de residencia inicial o para renovar tu autorización de residencia. Como decía, poner estas barreras para que no se pueda hacer, pues bueno, esto ya no solo estamos hablando de una agresión física o una agresión psíquica, que obviamente pues todas las personas migrantes radicalizadas pues tenemos bastantes problemas psicológicos y psíquicos por estas cosas, ¿no? Sino que lo que no te deja es desarrollarte en tu vida y te puede llevar a la muerte, ¿no? Como en muchos casos, ¿no? Ya no solo digo muerte física, sino pues muerte mental o locura, ¿no? Con esto también quería resaltar que en los datos del Ministerio del Interior de 2017 quedó constatado que el mayor porcentaje de denuncia, creo que no me equivoco en la fecha, pero si me equivoco pues me modificáis lo que vaya a decir, el mayor porcentaje de denuncia era por casos de racismo. Claro, teniendo en cuenta que hay una infradenuncia elevadísima, ¿no? Que por porcentaje a lo mejor podríamos estar hablando de hasta un 90%, porque la mayor parte de la gente no denuncia lo que le pasa. Tampoco denuncia lo que le pasa porque muchas veces cree que no es sujeto, o sea, que merece lo que le está pasando, ¿no? Sobre todo cuando son problemas con policía o con instituciones, ¿no? Es muy importante también lo que ha dicho antes Charo, ¿no? De que las personas en situación administrativa irregular no denuncian, porque muchísimas veces, y hay muchísimos casos, o sea, yo he visto muchísimos casos, cuando vas a denunciar a la comisaría, obviamente muchas personas sin papeles no saben que no tienen que ir a una comisaría para denunciar, ¿no? Pues se les abre una orden de expulsión y se olvida completamente el motivo de la denuncia anterior, ¿no? Pues en casos de violencia de género, en casos de agresión de todo tipo, en lo que sea, ¿no? Entonces, claro, esto es un dato muy horroroso por un lado, y que habría que darle muchísima más importancia de lo que se le da, ¿no? Porque obviamente lo que comentaba al principio del concepto de racismo estructural con el que trabajamos, ¿no?, y con el que queremos ir desarrollando tanto los discursos como, de alguna manera, el empoderamiento de las personas migrantes y racializadas, que no somos blancas y que, bueno, que de alguna forma tenemos que liderar la lucha porque somos las que sufrimos este racismo, ponemos el foco, ¿no? Que el racismo estructural y en concreto el institucional es el que más nos puede perjudicar, ¿no? Porque, como decía antes, es el que lleva a una tortura continua y hasta incluso una muerte, ¿no? Puedo poner ejemplos pues muy fáciles y por eso decía antes que este racismo está en todos los ámbitos y en todas las personas, porque bueno, al fin y al cabo, tanto como el feminismo es algo que hablaba antes con Cristina, ¿no? Un símil muy fácil pues es poner el feminismo como con el antirracismo, ¿no? ¿Cómo se ve esto, no? El hecho de que el feminismo obviamente tiene que ir liderado por las mujeres, ¿no? Y como el antirracismo, pues obviamente, pues tiene que ir liderado obviamente por nosotros, ¿no? Por las personas racializadas y migradas. Con esto también quería resaltar que aun habiendo una problemática y lo que se avecina es muy grande, ¿no? Porque estamos viendo lo que pasa ahora mismo en Francia, que seguramente Le Pen vaya a subir, estamos viendo lo que pasa con Trump, ¿no? Pues estamos viendo lo que pasa en Italia con Salvini, etcétera. Claro, los discursos obviamente anti-inmigración son los discursos principales de todos estos grupos políticos, ¿no? Y obviamente aquí también lo hemos visto con Vox, ¿no? Que el discurso principal es anti-inmigración
y, al fin y al cabo, pues legitimación de la agresión constante en todas sus formas de las personas migrantes y racializadas solo por ser eso, ¿no? Antes hablábamos, ¿no?, de que una persona es LGTBIQ, etcétera, y no se lo puede quitar. Pues bueno, yo soy negra y no me lo puedo quitar tampoco, ¿no? Aunque me lo han dicho muchas veces que si me hacían así, a lo mejor me volvía blanca, ¿no? Entonces, claro, eso es con algo con lo que tienes que vivir siempre, aparte de las otras opresiones que tengas, ¿no? Aparte de esto, también quería saltar otra vez la problemática de que muchos de los problemas que tienen las personas migrantes están relacionados con la policía, porque hay muchísima gente que incluso queriendo denunciar no le han tramitado la denuncia, justamente por eso, porque a lo mejor era una denuncia pues a un agente policial X que por yo qué sé, pues agresiones físicas, verbales o lo que fuera, ¿no? Mala praxis policial, digamos, ¿no? Que desgraciadamente, pues en la asociación y como activista, que ya va llegando 4 años y pico que soy activista aquí, pues he visto demasiado, ¿no? Claro, también todo esto tiene que ver porque, bueno, es que las vulneraciones de derechos a las personas migrantes y racializadas están en todos los ámbitos, pero además se normalizan de una forma, claro, impactante. A mí ya no me impacta porque normalizo tanto todo que llego a ese nivel, ¿no? Pero el hecho de que haya un centro de internamiento extranjeros, el hecho de que se normalice una expulsión y se le pueda sedar a una persona en ese vuelo de deportación, el hecho de que se hayan muerto personas en vuelos de deportación, el hecho de que Dinamarca vaya a hacer una isla para llevar a personas migrantes allí y hasta que no se las expulse las va a dejar allí, con lo que eso pueda conllevar. Es algo que no está aprobado, pero ya ha salido, ¿no? Todo eso es algo que se normaliza justamente porque, claro, el discurso pues ha virado a la derecha, obviamente, y claro, todo el mundo se tiene que subir al carro. Y ya no solo estoy hablando de partido de derecha o de extrema derecha, estoy hablando que también aquí el Ayuntamiento de Madrid pues también hace políticas que no, obviamente, no son beneficiadas, no benefician a las personas migrantes, ¿no? Con todo el tema de los manteros, con su campaña contra los manteros, con el sentimiento que eso les deja, no a los manteros, sino a las personas migrantes en general, una campaña donde hay mar y donde se muere muchísima gente todos los días en el mar. Entonces, bueno, por eso decía que el racismo está en todos los ámbitos de la vida, de las instituciones, también, obviamente, en los operadores jurídicos, como decía antes mi compañero que hablaba, ¿no? Que los mismos operadores jurídicos, pues muchas veces también son perpetradores, ¿no?, de ese racismo. Me quedan 3 minutos, ¿vale? Gracias. Obviamente, ¿no? Pues la función de los jueces, los fiscales, abogados, etcétera, pues también, obviamente, no voy a generalizar porque no es correcto, ¿no? Y además, como ha dicho antes Cristina, pues soy jurista y tengo que estar algún día pues metida desde dentro, ¿no? Pero ya veo muchas cosas y muchas irregularidades, ¿no?, en los procedimientos y también veo trabajo que hago y que además me gusta mucho, por ejemplo, las cárceles, ¿no? Cómo las cárceles, digamos, son basureros, entenderme, de personas migrantes y racializadas, ¿no? Como un porcentaje altísimo de las personas que están en las cárceles son gitanas, como un porcentaje altísimo son migrantes y como muchísimas veces, como todos estos derechos antes que hemos visto de la víctima tampoco se recogen, ¿no? Porque, bueno, pues una de las cosas de las personas migrantes, pues que muchas veces, pues no, por ejemplo, no saben el idioma, ¿no? Como muchas veces esto se vulnera en juicio, por ejemplo, ¿no? O sea, haber un intérprete, por ejemplo, con personas marroquíes, ¿no? Rifeñas, por ejemplo, por un ejemplo, o árabes. Eso a lo mejor lo puede comentar mejor Leila, no sé. Pues que no se entienden. Entonces, obviamente, todo lo que pasa en ese juicio, pues no va a haber una traducción correcta, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo lo que quería decir es qué barreras o motivos, ¿no? Un poco la pregunta que tenía Cristina, hay en las instituciones contra las personas migrantes y racializadas, ¿no? Un poco lo que vengo yo a hablar, pues todas. O sea, para empezar, que exista una ley de extranjería, pues ya es la principal barrera, ¿no? Porque es la ley racista por excelencia, ¿no? La ley que no te permite desarrollarte y bueno, pues la ley que te obliga, pues a última instancia, pues casi a tu muerte, ¿no? Y luego, para terminar, que yo creo que ya así ya me ciño un poco a los tiempos, decir que algo que me ha resultado un poco, lo que ha comentado Charo, claro, cuando una persona es negra que tiene apoyo, bueno, pues claro, las personas migrantes carecen, justamente es eso, ¿no? Carecen en la mayor parte de los casos de red familiar de apoyo, ¿no? Por eso muchas veces pues hay que hacer un poco de resistencia en cuanto a colectivos o gente que nos tengamos que juntar para poder justamente dar ese apoyo que se carece totalmente, ¿no? Porque las vulneraciones de derechos son en todos los lados y muy graves, ¿no? Entonces, bueno, pues para terminar un poco, para decir, es que no tengo nada bonito que decir tampoco, entonces lo siento si soy a lo mejor un poco dura, pero es la realidad que veo. Yo también es verdad que antes hablábamos de los problemas psíquicos
y mentales, ¿no?, que te puede conllevar ser víctima de delito de odio constante. Claro, yo he visto mucho, entonces también estoy un poco, digamos, pesimista en cuanto a instituciones, en cuanto a su racismo y en cuanto a la solución que puede conllevar esto, y además el viraje tan horrible que está tomando todo. Entonces, bueno, lo único que creo ahora mismo que queda es resistir, sobre todo también teniendo en cuenta que las personas migrantes y racializadas tenemos que unirnos porque es lo que hay. Sí que es verdad que claro, las personas blancas, digamos, que no están dentro de estos colectivos, tienen que trabajar también con las alianzas con nosotros, pero creo que la única forma es eso, resistir entre nosotros y bueno, y de ahí pues sacar lo que se pueda, porque de momento es poco y bueno, y yo creo que ya está. Así no me voy mucho de tiempo. Y muchas gracias a todos. Gracias, Danae, por humanizar, ¿no?, y por dar concreción a la realidad que para muchos de nosotros es abstracta y que desconocemos, ¿no? Entonces, te agradezco también los pensamientos así más provocativos y que espero que tengamos tiempo luego en el debate. Nos queda la presentación de Leila Nasawati. Leila es profesora de comunicación y periodismo, especialista en derechos humanos. Trabaja en la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado en medios internacionales como Al Jazeera, El Mundo, El Diario, Global Voices. Un poquito de autopromoción, si no la vas a hacer tú. Ha publicado su primera novela, Cuando la revolución termine, que va a ser próximamente editada en francés y publicada en francés. Destacar de la intervención de Leila la dimensión de la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de producir información responsable, ese rol de los medios comprometidos y ciudadanos que cada vez vamos perdiendo más de vista. Y Leila nos va a hablar sobre todo desde no es que no lo hayan hecho el resto de las compañeras, desde un testimonio de primera persona, pero sí como objeto de víctima de acoso y de discurso online, de discurso de odio online. Gracias por estar aquí, Leila, y espero que tú también te ciñas el tiempo que dan ahí. Gracias. Yo quiero mis 10 minutazos. Gracias, Cris, y gracias, Danae, Charo, Jesús. Me ha gustado mucho escucharos y es un privilegio hablar después también de vosotros, porque así estoy muy inspirada, ¿no?, muy sobreestimulada con todo lo que habéis ido comunicando. Yo os voy a ubicar en un contexto desde el desconocimiento del ámbito jurídico, entonces corresponde a vosotros determinar cuestiones, si son delitos y no legales, ilegales, y yo os voy a hablar desde el odio que sufrimos quienes trabajamos en contextos de conflicto o contextos de conflicto, de guerra, de violaciones de derechos humanos, en un entorno cada vez más polarizado, en un entorno político, geopolítico cada vez más polarizado, en el que parece que el mundo fuese un partido de fútbol en el que hay que jalear a equipos, ¿no?, en base a potencias geoestratégicas, ¿no?, en base a intereses, en base a intereses de distintos gobiernos y de distintos agentes. Entonces estamos en este contexto que hace difícil contar realidades complejas en países tan complejos como los de Oriente Medio y Norte de África, que son los que me ocupan a mí, que están sumidos en cuestiones internas, sociales, económicas, políticas, de justicia social, climáticas, identitarias, y que, sin embargo, constantemente aparecen presentadas a través de nuestros medios de comunicación, a través de dicotomías, ¿no? Barbudos o los que no son barbudos y van de traje y corbata, mujeres veladas, mujeres no veladas, eje del mal o víctimas pasivas, equipo Rusia, equipo Estados Unidos. Entonces, bueno, y ya no hablemos de esto de sunitas y chiitas, que la mayoría de los que de verdad conocemos la región se nos escapan los matices reales y prácticos de la práctica de estas diferencias religiosas, y sin embargo continuamente oímos a expertos geopolíticos de sofá hablando de sunitas y chiitas, como si eso explicase algo en una región tan compleja y con tantas capas que analizar. Entonces estamos en esa cuestión de muchísima complejidad que necesitaría muchos matices para contarla
desde dentro y desde fuera, y sin embargo ocurre lo contrario, ¿no? Ocurren presentaciones muy simplistas, muy reduccionistas, muy caricaturizadas del otro. Yo trabajo mucho con mis alumnos la cuestión de la otredad, tal y como la describía Edward Said, ¿no? El otro, en distintos momentos de la historia, pues es el gitano, es el judío, es el negro, es la mujer, es, en el caso de la mujer árabe musulmana, pues imaginaros doblemente o triplemente otra, ¿no? Entonces estamos continuamente construyendo otros, nosotros y los otros, nosotros y los otros. Y este nosotros y los otros es lo que genera luego siempre los conflictos y las violencias, ¿no? A veces irreparables que surgen en las sociedades. Entonces, imaginaos trabajar en un contexto tan complejo, violento, duro, traumático, como el de Oriente Medio y concretamente el sirio, que es quizá el ejemplo más extremo, ¿no? De guerra abierta con violaciones de derechos humanos sistemáticas dentro del país y del que huyen miles de personas. Entonces, a medida que estos procesos de los procesos revolucionarios de 2011 se fueron haciendo más complejos y deveniendo en guerras o en transiciones muy complejas, era cada vez más difícil cubrir estos países y al mismo tiempo se instalaba un relato cada vez más simplista. Cuanto más complejo era el relato, más simplista, más caricaturesca era la representación. Y eso incluye a quienes contamos, a quienes trabajamos, ¿no? Esto que comentaba la compañera de ratas, de cucarachas, no, esto es una constante. Entonces, el llamar a personas que están en ciertos contextos de conflicto, ratas o gusanos por su posicionamiento, ¿no? Así, desde fuera, además, una visión a vista de pájaro de todos los que protestan en Nicaragua son esto, todos los que protestan en Venezuela son aquello, todos los que no protestan en Venezuela son esto. Es decir, estas categorías enormes, ¿no? Que no aplicaríamos a nosotros mismos. A nadie se le ocurriría tratar de explicar nada de lo que ocurre en el contexto español, en el contexto de Cataluña, en el contexto sin apelar a cuestiones económicas, sociales, políticas, identitarias. Y sin embargo, hablamos de regiones enteras como sunitas, chiitas, radicales, moderados, ¿no? Como si esos retratos fuesen algo, ¿no? Y entonces, pues estas cosas deshumanizantes de ratas, gusanos, estas visiones distorsionadas, las sufre la población local, que desde dentro tratan de contar lo que ocurre con un móvil, la mayoría. Es el caso de Mohammad Najem, es un niño de 16 años que empezó con 12 o con 11 en Alepo a contar con su móvil lo que ocurría en el día a día, porque nadie más lo está haciendo. No es que queramos que niños de 12 años nos lo cuenten, pero es que nadie más lo está haciendo, porque no pueden entrar corresponsales a un contexto tan violento, no están entrando. Entonces, este niño lo está contando y ya han bombardeado su casa varias veces, ha perdido a varios familiares, y se ha tenido ahora que ir a Idlib, desde Idlib lo cuenta, y son diarias los bombardeos que sufre en YouTube, en Twitter, en redes sociales, de llamarlo terrorista, de llamarlo del ISIS, de llamarlo colaboracionista de la CIA, wahabista, sionista, o sea, de todo, a un niño de 13 años, gente hecha y derecha en un país como España o en otros países. Es decir, imaginaros la falta de empatía, ¿no?, que se genera a través de estos velos también de plataformas digitales, como si detrás no hubiese un ser humano que está sufriendo las bombas, ¿no? Entonces, el distanciamiento con el otro que provoca el retratarlo de esa forma grotesca, como si detrás no hubiese una persona que está sufriendo bombardeos y lo que eso implica, ¿no? Claro, esto a los que trabajamos intentando hacernos eco de esto, pues sufrimos también la campaña de odio indiscriminada, que en muchos casos, yo siento admitirlo, pero en muchos casos lleva a la autocensura, porque ¿cuánto compensa en un entorno tan polarizado, cuánto compensa intentar traer matices que no da la impresión de que sirvan para mucho, o a veces una siente el desaliento de que no sirven para mucho, ¿no? Porque total, volvemos al discurso de árabes violentos, tribales, con motivaciones inherentemente violentas, sunitas, chiitas, como si no tuviesen motivaciones similares a las que tiene cualquiera de dignidad, de justicia y de una vida digna, ¿no? Que es por lo que salieron a la calle todas estas poblaciones en 2011 y que potencias internas, domésticas y geopolíticas se encargaron de secuestrar, ¿no? Entonces, por ir ya avanzando hacia la conclusión, en mi caso concreto, no puedo decir yo que yo sufra racismo, obviamente, tampoco puedo decir que sufra, tal y como lo entendemos, islamofobia, en el sentido de que yo tampoco soy practicante, ni soy una persona que de forma visible o aparente
sea señalada, pero sí que es cierto que dentro de este saco cada vez más difuso, ¿no? Cuando comentaba el otro día un representante político español, decía, tienen que respetar nuestras costumbres, aquí no se viene a matar carneros, estas cosas, ¿no? O sea, como de los otros, ¿no? Un otro difuso en el que cabe todo. Entonces, ahí sí que meto yo en la islamofobia casi cualquier cosa, el hecho de tener un nombre árabe, ¿no? El hecho de ser mujer y de hablar de Siria y de hablar de contextos tan complejos donde está también el ISIS, donde están cuestiones de extremismo yihadista, a mí me pone en riesgo que me estén acusando continuamente de terrorista, de colaboracionista de la CIA, de yihadista. Es decir, las acusaciones son terribles y son continuas, ¿no? Una persona como yo, laica, defensora de derechos humanos, que la estén acusando continuamente de pertenecer a grupos terroristas. Yo no sé si a mí esto me pone en riesgo. Yo he ido a denunciar y me ha parecido surrealista la situación. Yo en una cola intentando explicar que sufro acoso y el policía gritándome, acosada, acosada por aquí, yo acosada, sí, yo, acosada. Es decir, era una deshumanización también del trato, ¿no? Que yo imagino una persona que no esté muy bien amueblada y que esté frágil, eso la puede terminar de hundir, ¿no? Entonces, claro, esto, como decíamos, ¿qué ocurre? Que al ver que hay mucha impunidad, que no sabes qué protección tienes, que no sabes cómo abordarlo, esto yo sé que ha llevado a mucha gente a la autocensura, lo que conocemos como el efecto desaliento, el chilling effect, de no solo que te ataquen a ti, sino el efecto que eso genera en los que te están viendo. A mí muchos amigos, muchos compañeros me dicen, yo me lo pienso 10 veces antes de retuitear cualquier cosa que tú pones, porque retuitearte a ti es recibir hordas de vómitos de odio. Entonces es como ya el ahorrarse preventivamente, el meterse en jardines complejos y lo que está ocurriendo es que hay cada vez más ruido de quienes gritan y no realmente conocen estas realidades, y los que conocen estas realidades se hacen a un lado. Entonces me gustaría concluir leyéndoos un parrafito de un artículo en el que yo expliqué cómo nos sentimos muchos que intentamos cubrir un contexto tan complejo como el sirio ante estas avalanchas de odio, que se llama Siria, el silencio y los graznidos. Y termino diciendo, quienes conocemos el país y la región, cada vez más nos hacemos a un lado, nos callamos. El ruido es ensordecedor, la violencia, la falta de empatía, los gritos, los graznidos en todos los espacios de Internet en los que uno se atreve a asomarse y que adquieren un cariz espeluznantemente machista y misógino cuando quien habla, además de especialista en Oriente Medio, es una mujer. Elijo no enlazarlos aquí, pero les animo a echar un vistazo a mi perfil en Twitter o a cualquier otra red social o espacio en el que se mencione mi nombre o mi trabajo, los comentarios a cualquiera de mis artículos en este mismo medio. Comentarios machistas, fascistas, racistas, misóginos, conspiranoicos, de burla a las víctimas y aplauso a responsables de crímenes contra la humanidad. Graznidos que cada vez más oigo sin oírlos. Los he normalizado. Se han convertido en cotidianos a mi trabajo, al de todas las personas que tratamos de aportar matices para la comprensión del país, y guardan una relación directa con la apatía y con la falta de empatía hacia las víctimas, con la impunidad que no deja de aumentar. Y sin embargo, seguir contando Siria es hoy más necesario que nunca, porque la historia que no se comprende se repite, porque cuando necesitemos mecanismos de protección civil ya no los habrá para nadie, porque la impunidad que avanza en Siria nos afecta a todos y a todas, porque mientras los graznidos se vuelven ensordecedores, ya nadie escucha a las víctimas. Y muchas gracias. Gracias, Leila. Muy conmovedor el testimonio. Gracias también por traer y mencionar la mirada decolonial y la otredad que no solo padecen las personas migradas y racializadas, sino también procedentes del sur global. No sé vosotros, pero a mí desde luego que estas presentaciones no me han dejado igual, me han interpelado, y estoy segura que en el público habrá algunas reacciones. Y aunque no tengamos mucho tiempo para el debate, sí creo que merece la pena, Kiko, que al menos una pregunta o un comentario, una reacción. Buenos días, enhorabuena porque a mí me ha encantado esta mesa. Yo quería hablar hemos hablado todo el tiempo de delitos de odio, pero bueno, yo también trabajo con población inmigrante y de la discriminación que no se ha hablado mucho previa al delito.
la discriminación que sufren las personas, en mi caso, en el que yo trabajo personas migrantes, para la normalización de yo no te alquilo porque eres moro, yo no te contrato porque no hablas español perfectamente, yo no quiero trabajar con esta persona porque huele mal, porque cocina no sé qué tipo de comida, etc., ¿no? Prejuicios. Y todo eso creo que no estamos formados para combatir lo que es la discriminación, que no es un delito. Es decir, no te dejo entrar a un bar o no te alquilo una vivienda. Y de eso no hemos hablado mucho, me parece interesante también destacarlo. Y saber vuestra opinión, claro que trabajáis todos los días con gente. Gracias. Eso sí es un delito. La discriminación es un delito, el que no te alquilen o es una discriminación en servicios empresariales, ¿vale? El del 512. Pues lo he dicho antes, que uno de los problemas de la infradenuncia es que incorrectamente se deriva a las víctimas a la oficina del consumidor, es decir, se le dice pide una hora de reclamaciones. Pero si tú vas y alguien no te alquila o no te atiende o te echa de un bar o no te deja entrar en un bar por hecho de ser una persona racializada, por hecho de ser una persona LGTB o lo que sea, eso es un delito, ¿vale? Y eso tienes que llamar a la policía o te vas a la policía. Yo siempre recomiendo que llamen a la policía y que vaya en ese momento a la policía para que pueda tomar testimonio de la gente que haya presenciado el hecho, ¿vale? Porque de hecho ha pasado, mira, por ejemplo, en la Feria de Málaga de este año, a 2 chicos iban a entrar en una caseta y le dijeron, esto no es para maricones, aquí no puedes entrar. Eso es un delito. En Madrid pasó hace 2 o 3 años, en un Burger King, 2 chicos estaban... Una pareja de chicos, de una pareja sentimental, que como cualquier pareja sentimental, bueno, pues estaba cogiendo de la mano, se estaba haciendo cariño, no era nada más que eso. Y el encargado llegó y le dijo que ahí había niños, que ahí había gente y que se tenían que salir de allí. Era gente jovencita, entonces no querían, le decían que no querían problemas y se fueron. Y se fueron a la asociación montó una besada allí en medio del Burger King, etcétera, etcétera. Que está muy bien lo de las besadas, pero yo lo que les digo a la gente cuando doy charlas para el colectivo LGTB sobre todo, les digo, no queréis, o sea, por no querer problemas tenemos problemas. Lo que no se denuncia no existe, es invisible. Entonces, esas cosas hay que denunciarlas, porque cuando empiece a haber condenas por gente que hace eso, cuando gente que hace eso empiecen a condenarla y eso empiece a ser público, se lo pensarán 2 veces y se informarán mejor antes de decirle a alguien que no puede entrar en un sitio porque es negro o que no puede cogerse de la mano con su pareja en un restaurante porque le sienta mal a quien sea. O sea, esos son delitos. Lo que pasa es que efectivamente hay una desinformación de la sociedad civil sobre lo que es delito y lo que no. Y esa desinformación hace que la gente no denuncie, ¿no? Y de la policía, porque vamos a poner una denuncia, nos dicen que no. Claro, efectivamente. Esa es otra, sí. También vamos a poner una denuncia por no te la violencia de tramitan, género es que y no me te la tramitan tramitan. porque me pone una de expulsión a la chica. Entonces... Pero que algunas veces no es porque... Algunas veces puede ser desconocimiento, yo tengo que reconocer y tengo que decir, igual que digo otras cosas, que la Policía Nacional, por lo menos la Policía Nacional se está formando muy bien en temas de delitos de odio. Aquí en Madrid, por ejemplo, está la Policía de Fuenlabrada, ¿no? Que es un ejemplo, y la Policía de Madrid, que creo que tiene un premio, que se le da un premio, ¿no? A la unidad de delitos de odio, a la Policía de Madrid, porque realmente yo le escuché en Denia, a Arantxa, hablar de lo que están haciendo aquí, y la verdad es que me resultó admirable, ¿no? El trato y cómo está. Pero todo el mundo evidentemente no es así, ¿no? Entonces, eso hace lo que yo comentaba antes, ¿no? Esa victimización secundaria de que tú vayas a la policía y te traten de forma despectiva ya que eres una víctima, ¿no? Y luego está otro problema que ya que es que es muy importante que lo diga, el problema de cuando lo que está pasando con mucha frecuencia y quien ejerce la abogacía o la abogacía y este tipo de delitos lo sabe, es que por deporte están, o sea, cosas que son delitos de odio, ¿vale? Están pasando a delito leve, porque no investigan suficientemente la motivación discriminatoria del delito. Encuentran cualquier razón para decir, no, esto no es un delito de odio, esto es que hay 2 vecinos que se han peleado, o es que este estaba ahí y es que estaba mirando y por eso el otro le ha pegado. Cuando yo tengo un caso, por ejemplo, de un chico que estaba tranquilamente y había otro que estaba haciendo no sé qué, estaba tirando piedras, él no le dijo nada, estaba solamente ahí, el otro se volvió, empezó a decirle maricón de mierda, te voy a matar, empezó a pegarle y bueno, eso me lo han considerado delito leve, yo lo
he recurrido en Reforma, me han dicho que no y está en la audiencia. Otros temas sí lo he recurrido y me han dado la razón en Reforma, porque directamente ya te digo que es que hay que profundizar. No todo es tan fácil. Muchas veces la motivación no se ve tan fácil. La motivación de odio no se ve tan fácil. Hay que profundizar y eso es una labor de la policía y de los operadores jurídicos y no lo están haciendo bien. No lo están haciendo bien. A mí me surge la pregunta, Charo y Dana, oyéndoos ahora, de si quizá nuestro país ha evolucionado mucho en cuestión de derechos civiles relacionados también, sobre todo con la LGTB-fobia, y si quizá la policía está más formada en ese ámbito y no tanto en cuestiones relacionadas con racismo, ¿no? Lo pregunto de forma completamente intuitiva al ver las reacciones que estáis teniendo las dos a esto y la perspectiva tan diferente. ¿Es así? Yo creo que sí. Que por la cuestión de formación en torno a delitos de odio, de racismo, de maltrato también por migración, pueden ir por detrás, ¿no? A lo mejor de otros delitos. Yo creo que sí, porque justamente, como decía antes en mi charla, es que el racismo institucional y en concreto por parte de la policía es uno de los mayores que sufren las personas migrantes, ¿no? Entonces, claro, la imposibilidad y la impunidad también con respecto a la policía, ya sumándole la problemática de los delitos de odio o, por ejemplo, lo que dice Charo de los delitos leves, o sea, que se cambia y que es imposible que un juez pueda ver un delito de odio y si además es con policía, pues ya imposible. Pues claro, es que además es eso, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo bastante con la Unidad de Delitos de Odio y Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid y claro, en el tema del racismo, pues sí, pues se quieren, digamos, formar, pero porque es que hay muy poco abonado, digamos, y es muy complicado también por lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que lo siento, Charo, yo creo que es una buena manera de concluir la mesa, ¿no? La relevancia que tiene incorporar a las víctimas de delitos de odio a la hora de diseñar protocolos de actuación, incluso también formaciones especializadas. Yo creo que ahí tenemos un reto los operadores y los actores. Y bueno, agradeceros nuevamente el esfuerzo también por estas presentaciones que han sido de verdad muy conmovedoras y damos pie a la siguiente mesa. Invitamos a los ponentes de la siguiente mesa que se acerquen.